Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Irma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos a Nuria López Torres con nosotras. Hola Nuria, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, a Nuria y a Lupita, ¿eh? Si nos estáis viendo por YouTube, está Lupita también, que es la perra de Nuria. Mira, es que es un amor. Es un amor. Lo que más me gusta es Lupita y las gafas de Nuria. Si podéis ver esto en YouTube, sí, por favor, porque es que me encanta. Yo soy muy de rojos y la combinación de rojo con negro me encanta. Además, yo voy de rojo hoy también. Es un poco sí, vas de rojo, ¿eh? Nuria López Torres, para quien no lo sepa, por si hay alguien despistado o despistada por ahí, es fotógrafa documentalista, trabaja temas relacionados con la mujer, la identidad, la sexualidad y la violencia, y combina normalmente proyectos personales con colaboraciones en medios también a nivel internacional. Tiene un libro que a muchos y muchas os sonará, que es Sex and Revolution en Cuba, que yo creo que es un libro además que te ha dado muchas satisfacciones. Hablaremos de ese proyecto también, pero yo, como Inma ya me va conociendo y sabe que yo suelo me gusta empezar las entrevistas un poco así de forma diferente, y yo, documentándome para esta entrevista, caí en un episodio de Detrás del Instante, esa serie maravillosa que tenían en Televisión Española. Además, gran episodio el de gran Nuria, episodio el de Nuria. No deja indiferente. No, además yo a Nuria la conocía sobre todo por el libro de Sex and Revolution en Cuba y también por una fotografía que yo, escribiendo un post para el blog sobre cómo se había tratado el tema de la violencia contra la mujer a través de los ojos de diferentes fotógrafos. Fíjate, esto es curioso, te lo iba a comentar más tarde, pero bueno, como ha surgido ahora, yo aterricé no sé cómo en una fotografía que es... que se ve una fotografía, valga la redundancia, como en un sofá verde, que es de tu trabajo Hijas de Ningún Dios, creo que es sobre la trata de mujeres en México. Es un trabajazo, es uno de los trabajos que a mí más me gusta de Nuria. Y yo a Nuria la conocí así, y de ahí empecé a curiosear un poquito y fui descubriendo más cositas. Pero en esa entrevista Detrás del Instante, tú terminas con una frase con la que yo quiero empezar hoy, Nuria. Y ese capítulo termina con la frase: si algún valor tiene la fotografía para mí es que me ha hecho mejor persona. Así es, sí. Realmente te preguntas muchas veces claro, llega un momento que te tienes que preguntar por qué estás haciendo esto, qué te aporta, también qué has dejado o qué costos ha tenido en tu vida. Es decir, haces una valoración, ¿no? Y al final, por supuesto, positiva, al 100%, mi valoración de mi trabajo, de haber apostado por ser fotógrafa, ¿no? Que no es fácil ser fotógrafa documentalista, ¿no? Pero al final, haciendo una valoración, dije, pero wow, pero si es que lo que más feliz me hace no son las fotos, si son buenas, si son malas, los premios, o sea, lo que me llena es todas esas personas que yo he conocido en mi vida, que han pasado por mí y que me han dado lecciones de vida y que me han hecho ser mejor persona. Entonces, al final, ese es el gran valor que yo le doy a la fotografía. O sea, claro, hay muchas satisfacciones, pero si me tengo que quedar con algo, es que yo creo que a día de hoy soy mejor persona que cuando empecé en mis relaciones con el mundo, en mis relaciones familiares. Creo que soy más solidaria, soy más empática. Bueno, pues al final esa es la valoración. Es curioso también eso que dices, porque estaba pensando ahora cuando te estaba escuchando hablar, lo de que, claro, yo decía, tú haces además un tipo de fotografía a personas que están viviendo situaciones difíciles en lugares difíciles. Tú has trabajado sobre todo también en España, también en casa, hablaremos de eso también, como de repente vuelves un poco la cámara hacia tu propia realidad, pero sobre todo en países pues, como México, como Cuba, como Marruecos, como Brasil, y en zonas además, Ucrania también, pero zonas además que viven situaciones muy difíciles. Y a veces yo, cuando veo esos trabajos, veo
Y se lo he oído decir también a más fotógrafos y fotógrafas que la cámara a veces actúa como hace como de cierta barrera, ¿no?, ante esas situaciones, pero es curioso cómo a la vez, ¿no?, y tú lo estás diciendo ahora, también desarrollas una relación más de cercanía con personas concretas, pero también con colectivos en general, ¿no? Y eso es algo muy curioso, ¿no? Sí, totalmente. Claro, la cámara sí que es cierto que es una excusa. A mí la cámara me ha permitido llegar a historias, a personas, a mundos, a realidades que de otra manera yo no hubiera conocido. O sea que eso por un lado, tengo que agradecerle a la cámara. Es cierto que la cámara de alguna manera es una barrera también. Ayer justamente estuvimos en un proyecto súper bonito sobre antropología visual en la que están grabando una película y participamos varios fotógrafos. Ah, mira, qué chulo. Sí, muy chulo. Y entonces estábamos hablando de cómo la cámara muchas veces estar detrás de la cámara te protege, es decir, como que hay pone una barrera, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Y yo ponía el ejemplo de que yo a día de hoy, cada día cuando veo siempre digo que soy muy llorona, aunque a veces yo tengo un carácter muy fuerte y puedo parecer, pero soy súper sensible y cualquier cosa me hace llorar, cualquier cosa que me emocione, ¿no? El tema del conflicto de Gaza, yo cada día veo las noticias y yo cada día sigo llorando. Se me saltan las lágrimas, me emociono. No quiero frenar eso, no quiero taponar eso, no me interesa. Pero yo le comentaba a Guillem Trius, que es un fotógrafo que no sé si lo conocéis, pero es No. él hace mucho vídeo, pero pero es un gran fotógrafo, tiene trabajos fotográficos. Y él me decía, hablábamos esto, y yo le decía, yo estoy segura que si yo estuviera en Gaza trabajando, lloraría, pero seguramente estaría muchísimo más contenida porque estaría detrás de la cámara. La cámara estaría en modo Nuria, fotógrafa, tengo que estar fría entre comillas, tengo que estar centrada porque tengo que resolver esto bien fotográficamente, tengo que contarlo. Y es cierto, la cámara es una barrera, es un filtro que si lo sabes jugar bien es una ventaja, porque en según qué temas necesitas tener esa... no te puedes... Y yo en mi caso, que soy tan emocional, es que no me puedo desbordar. De hecho, haciendo Hijas de Ningún Dios, ya me pasó en el primer viaje, que en el segundo viaje lo conseguí, en el segundo y el tercero lo conseguí controlar, pero en el primer viaje fue tan impactante los testimonios de las madres, de las víctimas, y me superaba ver a una madre cuando se rompía a llorar, rota de dolor, y a mí se me saltaban las lágrimas y se me hacía un nudo en la garganta, que es que no podía ni hablar. Y yo decía, Nuria, por favor, sé un poco profesional, que tú eres la entrevistadora, no puedes ponerte ahora aquí consuela a esta mujer, pero no te pongas tú a llorar también, ¿no? Entonces, ya he aprendido cómo me frena la cámara y me ayuda. Yo he visto algún vídeo de Nuria haciendo fotos. Y a mí esas partes que me encantan, que son como el detrás de las escenas, ¿no? El cómo se ejecuta, es súper hipnótico. Es que me encanta porque ella es, dentro de los temas, porque son temas muy duros, ¿eh? Yo ayer viendo y recopilando así, yo también lloré, varias veces, porque también haces ponernos en posición a partir de tus trabajos, pues de un montón de cosas que ya hablaremos más adelante, ¿no? Además, muy curioso, sé cómo desde una perspectiva, por ejemplo, de hablar de identidad, no solo de identidad de género, sino de identidad cultural, de no sé qué, y eso lleva a muchas cosas, ¿no? Y cómo al final estamos conectados los seres humanos y cómo lo haces tú a través de la fotografía, que a mí eso me maravilla y me ha encantado, ¿no? Y verte esa manera de, no, así, no, la luz, perfecto, no, tú tranquila, aquí, así. Eso es súper bonito. O sea, así que mil gracias porque lo que estás contando es verdad, ¿no? Bueno, si te ríes, pues mira, como vamos a hablar de temas duretes, pues está bien. Sí. Pero es súper bonito y es como hipnótico, o sea, y es lo que dices tú, lo menos importante, entre comillas, no es el resultado de la foto, ¿no? Sino esa vivencia que estás teniendo tú, porque es entrar en trance. Cuando uno se pone la cámara y está, es que ya se puede estar parando el mundo y estar tú retratando una realidad súper dura, que el fotógrafo ahí sí que es verdad que luego dejas la cámara y lloras lo que no has llorado, ¿no? Pero ese parapeto que te hace entrar en trance, o sea, visto a través de ti y cómo lo ejecutas, es que es hipnótico, te lo digo de verdad. Gracias. Pues sí, la verdad es que es cierto que yo a veces,
Fíjate que a mí no me gusta verme en vídeos porque... Hombre, siempre da cosa, ¿no? Yo creo que a ninguna porque, nos gusta. porque yo no me reconozco. Ya. Y digo, claro, es diferente cuando estoy trabajando que cuando hay una entrevista, ¿no? Pero igualmente, es como esa intensidad que yo intento a veces rebajarle la intensidad, ¿no? Pero me cuesta. Entonces, No la rebajes, Nuria, por favor, vale. que es contagiosa. La verdad es que yo acabo agotada, de las sesiones. Sí. Es decir, yo no puedo coger la cámara y así con una energía media-baja, yo no sé trabajar así. Es que no sé. O sea, yo tengo que estar a full de energía y luego también, a veces, luego me cuesta, es como si estuviera con un subidón que me hubiera drogado, hablando así, como si estuviera... Y entonces luego me cuesta bajar, porque estoy hasta arriba de endorfinas y de adrenalina y de todo, ¿no? Pero sí, a veces según el tema, con sentimientos muy contradictorios y muy fuertes. Yo te quería comentar, porque ahora que estabas hablando, estaba pensando, haciendo una pequeña crítica al fotoperiodismo en general. Yo además también soy periodista y sé muy bien también cómo funcionan las cosas a veces y cómo se trabaja. Estabas hablando eso, de que estás delante de una persona que tiene una situación muy difícil, tú estás documentando y esa relación especial, ¿no? que tú al final tienes con esa persona con la que, porque además tú eres más de proyectos largos, incluso muy largos, y entonces eso también te implica en esa relación personal con los sujetos a los que fotografías, ¿no? No es como a veces hacen algunos fotoperiodistas que se dice siempre que es llegar, hacer la foto y marcharse prácticamente, ¿no? Pero hilando un poco también con el tema de Gaza, a veces vemos esas imágenes en el informativo o algún reportaje o alguna historia, y sí que es verdad que a veces y a base de repetirlas, lo que pasa que luchar contra eso es muy complicado. Las víctimas, a ver cómo lo digo, se objetualizan, quiero decir, no sé si existe esa palabra, pero quiero decir que se queda como en algo impersonal, y la importancia de trabajos como los tuyos, que tú pones nombres y apellidos a esas personas y te centras en casos concretos, sí que es verdad que los fotoperiodistas pues llegas allí y tienes que dar una imagen general y no te puedes centrar muchas veces en la historia de una persona, y además para contar esa historia tienes que dedicarle un tiempo que seguramente no tienes. Digo esto para los fotoperiodistas, que ya sé, todo lo que me podéis criticar, lo que estoy diciendo, pero que digo es poner en valor también esos otros trabajos que no están, no son encargos de medios, ni están aprisionados por esa premura de tiempo y el publicar cuanto antes y no sé qué, y el titular, sino que a veces están mucho menos valorados porque como requieren tiempo y el tiempo cuesta dinero, los medios no están mucho por esa labor, y lo que quiero es un poco poner en valor el trabajo que tú haces, ¿no? Que pones nombres y apellidos, y por eso nosotras, y yo creo que mucha gente que ve tu trabajo, nos emocionas porque consigues que nos identifiquemos con esa persona, aunque nuestra situación personal sea muy diferente a la de esa gente. Pero qué importante es eso, Nuria, para hacernos conscientes de esas realidades que muchas veces evitamos por desconocimiento, pero también por incómodas, porque nos ponen frente a un espejo de nuestra sociedad y de nuestra forma de funcionar día a día que no nos gusta nada, ¿no? Totalmente. Mira, yo admiro a mis compañeros que trabajan dijéramos, en la actualidad, que trabajan en el fotoperiodismo de esta manera, que yo los admiro. Yo no sé trabajar así. Porque es muy difícil, además. Es muy difícil, se ha de ser muy hábil, muy buen fotógrafo, porque tú tienes que, con una presión de tiempo y según qué temas abordes en contextos muy complicados, resolver muy rápidamente. Entonces, o sea, yo... de verdad, me saco el sombrero porque es muy difícil y se ha de ser muy bueno. Dicho esto, yo nunca he querido trabajar así porque no sé, porque no me siento cómoda, porque no es mi estilo, no, y yo necesito contar las historias, pues eso, poniendo nombre y apellidos, generando un vínculo. Que sea algo a largo plazo, que yo pueda entender bien, que yo me pueda conectar para poder transmitir. Entonces, cada uno, claro, a veces te gustaría hacer las cosas de otra manera y estás condicionado, ¿no? Pero de verdad,
lo que hacen nuestros compañeros en el día a día es muy difícil y son dos maneras diferentes de contar y abordar los temas. Dicho esto, claro, las personas que estamos en el mundo de la fotografía y que conocemos, sabemos valorarlo. ¿Qué ocurre? El ciudadano de a pie que no, pues no tiene este conocimiento, pues quizás, claro, no tiene la capacidad de valorar y hacer ese análisis, esa división o esa análisis separando que una cosa ha estado producida en muy poquito tiempo y lo otro lleva un tiempo de investigación más profundo, ¿no? Mira, hablando de poner nombres a la gente, también en otro de esos vídeos, hay poquito material de Nuria, pero bueno, hay que rascar. Cuando Pero una, es jugoso. cuando es una se jugoso. engancha a Da mucho ciegas, juego. es como, y dale, y dale, y dale. Colocando las fotos en una exposición, no me acuerdo cuál era, pero era de las muses, del Trabajo tercer género de los Sí. mexicanos, ¿no? Le ves ella colocando y dice, ahora no me acuerdo del nombre, perdóname, pero imagínate, no, la foto de Lupita esta, mira, la quiero poner con la de no sé qué, y iba diciendo los nombres de las retratadas, en plan, no está aquí, no sé si van a entrar todas por el espacio, pero mira, quiero que Mercedes y no sé qué, que no sé qué, no sé cuántos. Y ahora cuando estabas diciendo, parecía que te estaba viendo yo ahí como en tu cabeza, y eso es lo que decíamos al principio, ¿no? Que a ti eso es lo que te ha dado la fotografía, el conocer gente, otras realidades, otras vidas y demás, ¿no? O sea, y ese trabajo es espectacular, el de las muses. O sea, El de las muses, digo, para la gente igual que Eso. no sepa, es un trabajo Enlazamos. que Nuria hace yo ahora aquí me pongo en modo periodista, Claro. que Nuria hace, si no me equivoco, en 2 años más o menos de tiempo en México sobre las muses, que son personas que allí llaman del tercer género, que son hombres que cogen los roles de mujeres y, bueno, es una relación muy especial, por ejemplo, con los padres, porque ellos están aceptados porque cumplen una función social. Si me equivoco, me dices, Nuria, que yo soy periodista para contar estas cosas y para meter la pata. Vas bien, vas bien. Entonces cumplen una función social porque, por ejemplo, no se les deja crear una familia a ellos, sino que se entiende que se quedan siempre en casa ayudando a los padres y cuando estos son mayores son ellos los que se hacen cargo de cuidar a los padres y de todo eso. Y la verdad es que es una historia preciosa y Nuria tiene un trabajo también precioso con ese trabajo de las muses. Pero yo, hilando un poquito con una cosita anterior de las zonas de conflicto, yo también quiero decir, y poniendo en valor el trabajo de los fotoperiodistas, que si os dais cuenta, yo soy muy tiquismiquis con estas cosas, pero si veis el trabajo de un fotoperiodista y veis un trabajo documental hecho a largo plazo, el tipo de fotos es diferente. El periodista está buscando una foto, la foto que se dice, la foto que te dé la imagen total y que te dé cuantos más datos de esa situación, y eso es muy difícil, muy difícil. Sin embargo, en un trabajo a largo plazo, que tiene también sus otras dificultades, son más series de fotos que te van contando una historia y con el tiempo que cuentan, pues puedes profundizar más y puedes atrapar o expresar esos matices que a los fotoperiodistas, pues por la forma en que trabajan y también por la dictadura de los medios, que eso es otro tema, no pueden entrar en ese tipo de trabajos ni contar ese tipo de historias ni de esa forma en que se cuenta en un trabajo documental. Sería un poco la diferencia entre un trabajo fotoperiodístico así muy a grandes rasgos y un trabajo documental hecho a largo plazo. Tú, Nuria, has trabajado además, he comentado antes, en países como Cuba, como México, como Brasil, en zonas muy tensionadas, en zonas muy complicadas, pero también hiciste, que a mí me llamó la atención, un viaje a Ucrania, no para trabajar la guerra en Ucrania, sino por un tema, si no me equivoco, de salud mental, sobre las consecuencias que tiene el desplazamiento provocado por las guerras y por los conflictos armados, ¿no? Y yo creo que igual es de las pocas veces que tú has estado en un sitio donde hay una guerra, aunque no estuvieses en el frente, por así decirlo, ¿no? Pero ¿tú notaste algún tipo de diferencia entre, aunque fuera muy sutil, pero a mí es que los detalles siempre me llaman mucho la atención, entre trabajar en un país que está en conflicto armado y en un país que tiene conflictos, pero más de tipo social, que no armado? Sí, de hecho yo no he trabajado nunca exceptuando en Ucrania y en Mozambique, no he trabajado, no es mi ámbito de trabajo el conflicto armado, ¿no? Pero claro, yo siempre le he tenido como mucho miedo a trabajar en lugares de conflicto armado, porque primero tienes que saber, o sea, no se trabaja igual, no trabajas igual.
Pero sí que es diferente, es muy diferente. Entonces, hablando con compañeros que sí que lo trabajan, dicen, bueno, no me decía, dice, bueno, pero es que Nuria, yo sé dónde está el frente. Claro que puede caer una bomba, pero hay como, sabes dónde estás, sabes que si te acercas a estos puntos es más complicado porque es donde se están pegando los tiros y que volvemos a decir, tú puedes estar en zona pero Sí. hoy en Sí. día caen los misiles en... Ujú. Hay los sistemas de las sirenas de alarma que te avisan y tal. Pero claro, trabajando, no sé, en una favela, eh, no sabes ahí dónde, en qué calle o qué personaje o quién o de qué manera o en qué esquina hay un momento de tensión o se va a producir una balacera, unos disparos entre policía o entre diferentes bandas rivales, ¿no? Esa es la diferencia. Eh, Aparte no te sabría decir bien, porque como no he trabajado suficientemente y no he trabajado tampoco en el frente, a mí me sigue dando más miedo trabajar en zonas de conflicto armado porque no tengo la experiencia y no me sé manejar. No quiere decir que lo otro no me dé miedo también. Yo cada vez que me voy a México, porque en México es que hay muchos Méxicos, ¿no? Y Mm. luego no sabes, no hay un cartel que te ponga, no te pares aquí porque aquí va a pasar ahora la ruta de los narcos y como te vean parada, te jodiste. Claro, yo siempre me hago una terapia psicológica antes de ir, me tengo que como... Ahora llevo tiempo sin ir, llevo 1 año y medio y quiero ir el año que viene y voy a tener que hacerme esa terapia, ¿no? De decir, bueno, Ujú. no pasa nada, vamos a reactivar los mecanismos y Ujú. no sé. Hablando de los dos, se me está ocurriendo así ahora la pregunta, ¿eh? Es que, bueno, no sé cuándo vamos a emitir esto, pero justo ayer fue el 10 de octubre, el Día de Sí. la Salud Mental, y enlazando un poco con estos dos focos o dos escenarios diferentes, ¿no? Conflictos armados o más de tipo social. ¿Qué diferencias hay de salud mental? Quiero decir, ¿qué generan los conflictos armados? O sea, que igual, pues eso, ¿no? El que se te muere la familia, lo que pueda suponer eso, o desaparecidos. Y luego los problemas quizás más de una índole social, económica, de no poder acceder a unos estudios o así. Eh, o sea, la pregunta sería, ¿qué problemas de salud mental hay en unos sitios y en otros? Porque me imagino que se verá una clara diferencia, aunque haya como un nexo común, pero ¿qué diferencia puede haber de un sitio a otro? ¿Te refieres en países donde hay un conflicto armado, Eso es. claro, y Eso en es, países donde no hay un conflicto armado, pero hay, dijéramos, una tensión social? eso es, eso es. Vale. Bueno, de momento he trabajado solo en tres, que ha sido Ucrania, Mozambique y México. Claro, en México lo que hemos trabajado ha sido con los migrantes que vienen de Sudamérica y sobre todo de Centroamérica. Entonces, no hemos trabajado directamente con población mexicana, eh, que dijéramos, entrevistamos a un muchacho que estaba en el centro en el CRAI de Médicos Sin Fronteras en Ciudad de México, recibiendo asistencia psicológica porque había sido detenido y torturado por la policía. Ujú. Dijéramos, este fue el único caso, pero el resto eran personas de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, que venían huyendo en su caso, que podría ser lo mismo, o sea, es explicar, ellos vienen huyendo, por ejemplo, de las maras, de la Ujú. violencia, de la violencia del narco. Había una persona, Job, que era un indígena mezquito de Honduras, que a él y a su tío los habían ejecutado, lo que pasa es que él no llegó a morir, o sea, manos atadas y disparo. Él, de hecho, yo tengo una fotografía de su radiografía, que la tenía él con él, en la que se ve la bala claramente la tiene alojada aquí. Uf. Tuvo disparos en otras partes del cuerpo, pero afortunadamente no llegó a morir. Entonces, ¿qué ocurre? Que la violencia y el miedo se ha ocasionado, porque, sobre todo porque corre peligro tu vida, porque sufres episodios
traumáticos como pudo sufrir Job, que él ya estaba rezando que se iba a morir. Bueno, pues porque no era su hora y porque el universo decidió, pero ya su tío murió. Quiero decir, el miedo atroz te rompe. Y el miedo no solo de tu muerte, sino el miedo. Yo recuerdo, por ejemplo, en México, otro hondureño que había pasado, eso por ejemplo me emocionó. Estábamos en un albergue en Piedras Negras, que es la frontera con Estados Unidos, ¿no? En el estado de Coahuila. Y en el albergue, que muchos de los albergues son de las iglesias evangelistas, este señor muy flaquito, yo iba con el chaleco, entonces se pensó que yo era doctora. Entonces me dijo, señora, es que no puedo dormir, pero con una angustia, es que la cabeza me va a explotar y la lengua se me va para atrás y no puedo tragar y yo, me va a dar algo tengo en el corazón. Bueno, yo rápidamente identifiqué que este señor lo que tenía un ataque de ansiedad, de pánico, y le dije, mire, señor, yo no soy doctora, vaya a la entrada, que es donde están los puestos, están atendiendo los doctores y que le atiendan allí. Luego entrevistamos a su mujer y luego cuando él fue atendido, hablamos con él y nos explicaba. El hombre lloraba. Dice, es que yo no sé qué me está pasando, si yo soy un hombre fuerte. Dice, pero es que ha sido tanto el miedo y el sufrimiento que yo he visto en mis hijas, porque pasaron la selva del Darién. Y dice, mis hijas tuvieron que ver a gente muerta, o sea, es que es un infierno. Entonces, cuando tú pasas y luego no solo pasar la selva, sino luego el miedo que pasas en las extorsiones que tanto policía como las bandas criminales les hacen a los migrantes. Entonces, ese miedo constante, esa incertidumbre te rompe, pero es que los rompe a ellos y nos rompe a nosotros. Entonces, ya me he ido. No te preocupes. Ya no sé. Sí, yo me estaba acordando de una escena fíjate, aquí frivolizando un poco, entre comillas, con la serie de Orange is the New Black hay un momento, pues, de las mujeres que están en la cárcel en Estados Unidos y hay una que consigue huir, que es mexicana, y le sueltan y dicen, pues ahora atraviesas el desierto y ya llegarás, ¿no? Y cómo no se para el ritmo. Son las mafias que te ayudan, entre comillas, atravesar hasta cierto punto, pero claro, si tú de repente, porque a una de ellas dices, jo, mira, consigues salir y no sé qué, no sé si se tuerce el pie o alguna cosa así, ¿no? Y con todo lo que ha sufrido ella en la cárcel, siendo condenada sin tener razón, consigue salir y se queda allí muerta en el desierto sola con otros cadáveres porque eres un número más. Claro. Entonces, según estabas narrando tú eso, digo, jolín, ya habré visto la serie hace 3 años, pero ahora he entendido más. Incluso esto, ¿no? Hablando tú de... Estábamos hablando, Nuria, un poco de la diferencia que hay entre las consecuencias psicológicas en cuanto a salud mental, lo que sucede en una zona, digamos, de tensiones sociales y económicas y en una zona que está en guerra. Estamos un poco ahí. Yo creo que en el fondo no hay, en las consecuencias psicológicas no hay diferencia. Al final es miedo. Lo que cambia igual son las causas, ¿no? Pero cómo nosotros lo gestionamos o no gestionamos es igual. El abandono, claro, cuando tú, por ejemplo, en un conflicto armado, primero, que claro, tienes miedo de morir, puede ser que haya muerto algún familiar tuyo, pierdes tu casa, abandonas tu casa, tu mundo, tu confort, tu seguridad, tu trabajo. O sea, es que solo tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. Yo ahora mismo, pensar en vuestra vida, en vuestra rutina, pues mañana tenéis que salir corriendo de vuestra casa, salir corriendo, dejar todo lo que tenéis. Con la incertidumbre de me voy a ir a otra parte de mi país o me voy a ir al extranjero, estoy huyendo, no sé qué va a ser de mi vida, abandono mis proyectos de futuro, mi seguridad, mi casa, o sea, solo hay que ponerse en ese lugar. Entonces, las causas pueden ser por un conflicto armado, porque estás huyendo de los narcotraficantes o de las maras, o porque estás huyendo de la miseria en la que estás sumido, en la que no tienes con qué comer, en la que no tienes recursos y no te queda más remedio y tienes hijos y a los que intentas darles un futuro. Entonces,
pero esa presión y ese miedo impacta en todos de la misma manera, al fin y al cabo. El origen de ese miedo o de esa incertidumbre pueden venir en contextos de conflicto, en contextos sociales precarios, económicos o de inseguridad, pero todo al final te rompe. No sé si... Sí, 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 sí. sí, te has explicado muy bien. Y Te encima con entendemos ejemplos. perfectamente. O sea, que aprobamos. Yo creo es interesante también saber un poco cómo ha llegado Nuria a trabajar los temas que trabaja, ¿no? Y también un poco cómo ha llegado a la fotografía. Yo leía bueno, que tú tienes formación, o sea, no eres autodidacta, tú tienes formación de fotógrafa y es muy curioso también cómo hay un ejercicio de clase que es el que a ti te hace darte cuenta de qué tipo de fotografía te gusta, ¿no? Nuria, cuéntanos un poquito eso. Sí, pues eso fue en el primer año de los estudios en el Instituto de Estudios Fotográficos. Pues claro, el primer año pues tocas todos los estilos, todas las disciplinas y entonces pues tenías que hacer ejercicios finales, o sea, durante el año y luego ejercicios finales de cada asignatura. Entonces en el de reportaje, justamente el tutor de mi primer curso era un fotógrafo de reportaje. Quieras o no, él ya sembró ahí, claro, él tiraba hacia lo suyo, ¿no? Entonces teníamos que presentar un trabajo final y yo decidí irme a hacer un reportaje sobre un asentamiento de personas gitanas que estaban en el río Besós, en las orillas del río Besós. Era un asentamiento bastante grande realmente. Luego fue desapareciendo poco a poco, pero había muchas personas. Y yo me sentí tan cómoda. Primero tuve mucha suerte que no me dijeron que no, sino que me abrieron las puertas y fue fácil para mí, ¿no? Pero es que me sentí tan cómoda, me lo pasé tan bien, me alucinó tanto, claro, tener acceso pues a una cultura. Al fin y al cabo los gitanos tienen una manera de vivir y una cultura diferente a la nuestra, ¿no? Entonces me sentí tan cómoda y vibré tanto haciendo esto, me sentí con un subidón tan grande y tan plena que dije, no me interesa fotografía de arquitectura, ni objetos, ni nada. Me interesa las personas, contar historias, entender el mundo. Y fue clarísimo de que eso era lo que yo quería hacer. Y fíjate, fueron fotos primeras, por decirlo de alguna manera, pero son preciosas esas fotos. O sea, ahí se ve, además se ve la gente también que está cómoda, no dejas de ser al final una extraña allí, que encima vas con una cámara, ¿no? Y hoy en día están más habituados, o estamos más habituados, ¿no? Con una cámara, un móvil ya es diferente, pero en aquel momento, yo viendo las imágenes, o sea, es que son muy chulas. Sí. Luego es curioso también y me gustaría que lo cuentes, porque esto le habrá pasado a mucha gente, que tú luego, cuando intentas empezar a ganarte la vida con la fotografía, pues bueno, ves que eso es muy complicado y tan complicado que llegas a dejar la fotografía durante algunos años hasta que de repente aparece un lugar mágico personal y fotográficamente para ti, como es Cuba, ¿no, Nuria? Ese viaje de novios. Sí. Así fue. Sí, durante bastantes años yo pues mato a la Nuria fotógrafa, la guardo ahí en un cajón y nada, pues ya está, a seguir adelante porque bueno, pues tenía que ganarme la vida y no era fácil. Y entonces en ese viaje, cuando yo llego allí y yo me vuelvo loca con la cámara, es que fue como lo mismo que me pasó en el campamento de Besos. las gitanas. Es como que se empezaron a encender luces, o sea, empezaron a vibrar cosas por dentro, me empecé a conectar, salió esa Nuria que yo había encerrado y dije, Dios mío, ¿cómo yo vuelvo ahora a mi vida en el despacho de abogados? Pero ¿cómo yo vuelvo? Y entonces ahí ya, pues es que eso no fue nada fácil. Al año siguiente, pues eso, yo me organizo las vacaciones para volver a ir, ya monto, hago un reportaje, lo expongo, no, y ahí ya me voy metiendo. Entonces, nada, me organizo la vida para estar unos años a media jornada, pero que va, es que no, yo ya no podía, o sea, es como que salió ese monstruo y ahora encerrada, pues es que no
bonita. Imposible. La sacaste de la caja, ahora atiende a las consecuencias. Ahora Entonces, carga con ella. exactamente. Cargaremos con ella los demás Cargaremos, también. cargaremos. Así mismo. O sea, Y en Cuba, además, tú ya te vas encauzando, bueno, en esa época te vas encauzando un poco a los temas que van a ser un poco tus temas principales, como son el tema de la mujer, el tema de pues eso, la identidad de género, todos temas que tienen mucho que ver también con la identidad. Y hay nombres propios que son importantes en esa época. Yo tengo 3 apuntados. Uno es el de Isabel Holgado, que es antropóloga y que trata también temas de género, y creo que había escrito algún libro sobre Cuba, que a ti también sí. es un poco lo que te salta la chispa con ella. Otra es Bea, que es una prostituta, y otra es... Una persona trans. Una trans, Es una sí. persona, perdona, una persona trans. Sí, Y luego Cristina también, que es una cubana que vivía en Barcelona y que te dice, oye, que en Cuba están pasando cosas, ¿no? Cuéntanos Sí. un poco, así resumido, esas 3 personas, qué es lo que te encienden dentro de ti. Bueno, con Isabel nos une el que ella escribe un libro sobre mujeres. O sea, yo llego a Cuba en el periodo especial, no en el primero o segundo año, pero sí en periodo especial. Yo, de hecho, veía de donde yo estaba alojada, yo estaba en un barrio a las afueras, porque yo me llevé a mi marido de viaje de novios no a una casa donde la precariedad era... Pobre. Imaginario donde todo... Eso sí que es una prueba de fuego, espaguetis Nuria. y algo de Eso pollo. No, de verdad es... menos ya mal, no podía echarse atrás. pero ya no podía. Y entonces ella escribe un libro que se titula No es fácil, la mujer cubana y la crisis revolucionaria. Es un libro donde ella buscaba una imagen de una mujer. Entonces un amigo en común nos puso en contacto, y cuando ella me explicó el libro le dije, tengo la foto. Y efectivamente fue esa foto. Y ahí empezó una amistad, pues que hace ya 26, 27 años o 25, no me acuerdo, bueno, muchos años. Y Isabel es una grandísima, grandísima investigadora, antropóloga, especialista en género, en tema mujer, y ha trabajado mucho el tema también de la prostitución y de la inmigración. Entonces, ella, estando en Barcelona, y está en una investigación sobre prostitución con inmigrantes, y Bea, que es una trans, que en ese momento, durante mucho tiempo, ya no estuvo ejerciendo la prostitución, bueno, por unas circunstancias personales, luego tuvo que volver, ¿no? Se quedó sola, y una persona transgénero que estaba encima sin papeles en España, bueno, un lío. La ayuda en los estudios, incluso para poderse acercar a las mujeres prostitutas migrantes que están de forma ilegal, y muchas a lo mejor también traficadas, pues entonces van a las diferentes zonas de trabajo sexual a dar preservativos. Bueno, yo conozco a Bea, yo me quedo fascinada con Bea. Y ahí entablamos una amistad y una relación de trabajo. Y entonces yo estoy fotografiando a Bea durante mucho tiempo. Bea muere su pareja, se queda sola y vuelve a trabajar en el tema sexual, en la prostitución, y yo voy a su casa, aparte de documentarla a ella, en su casa venían chicas trans que se alojaban ahí. Ella, bueno, había una, porque tenía una habitación, hacían plaza, entonces allá luego había otra habitación donde se atendían los clientes. Y entonces yo estoy fotografiando a las trans que van pasando por casa de Bea, las entrevisto, las fotografío, estoy en la vida cotidiana allí, alguna vez abro la puerta a algún cliente y mientras ellas están maquillando, las meto en la habitación. Bueno, el otro día en una entrevista explicaba que uno de los clientes, yo entonces era una mujer con un aspecto un poco más femenino, tenía una mata de pelo así, entonces me acuerdo que uno incluso me dijo que me quería a mí, y yo dije, no, bonito, yo no tengo pene, yo no te voy a servir. No sé lo que buscas. Bueno, nada. Y entonces yo trabajo mucho tiempo con Bea. Bea es súper generosa y para mí es una persona muy importante, igual que Isabel. Isabel es importantísima en mi vida porque ella me abre las puertas. Yo entonces me vinculo con movimientos feministas y ella me abre el mundo del feminismo, de la lucha contra la violencia contra las mujeres, de los derechos de las mujeres. Entonces es como mi gran maestra.
sus reflexiones, yo me alucino, me da referencias de libros que puedo leer. Entonces, yo soy la Nuria fotógrafa que aborda todos esos temas gracias a la energía, a la ilusión, al empuje de Isabel Holgado, que es una de las grandes investigadoras de tema de género y de prostitución en este país. Una persona que no está en las carteleras, porque como ella dice, soy una insumisa y yo soy una feminista de acción y no tanto Entonces ella se ha enfrentado a las académicas que están ahí apoltronadas en su sillón, que no han salido y que no han ejercido el feminismo y que no han salido a la calle. Entonces ella, como es una insumisa y es una antisistema maravillosa, pues no es tan conocida, pero para mí es una de las grandes estudiosas del tema género en este país. Bueno, pues nos queda claro, ¿no? Isabel Holgado. Apuntar todo el Isabel mundo. Holgado, sí, ella no está en redes, es una persona que yo intento decirle, pero Isabel, todo ese conocimiento que tú tienes, pero vais a encontrar muy poca información de ella porque es una mujer que está haciendo, ahora mismo ella, por ejemplo, una de las cosas que hace es muchas veces quitándoselo de sus necesidades, porque se lo he visto yo, manda maletas enteras de medicamento a Cuba. O se va a Cuba sin casi tener dinero para el billete, de aquí y de allá, y lleva maletas enteras. Ella ha salvado vidas. Entonces, ella está muy activa sin que la podamos conocer. Y yo intento que en algún momento ella dé ese pasito de mostrar al mundo lo que ella está haciendo. Y qué importante es esa gente, ¿eh? Que es lo que dices tú, están fuera de foco, pero hacen un trabajo ingente, importantísimo, que la gente no es consciente de él muchas veces. Total. Mira, yo os voy a decir una cosa. Yo, cuando me dicen, ¿a quién te gustaría conocer? ¿A quién admiras? Mira, ¿tú sabes a quién admiro yo? A todas esas mujeres que no van a estar en los libros de historia, que no están en las redes sociales, que no están en los programas, pero que están haciendo una labor increíble, que son seres humanos como la copa de un vino, como la copa de un pino. De un pino. Por ejemplo, de un vino, imagínate. Por ejemplo, Elvira es otra, para mí es un ser humano que se le sale la humanidad por cada parte de su cuerpo. Ella es una socióloga que trabaja en el barrio de la Merced, que es el barrio de la prostitución. Ella, junto con otros sociólogos, hicieron una investigación cuando eran estudiantes y al final se quedó ella con otros compañeros y llevan más de 30 años trabajando en ayudar a las mujeres prostituidas en el barrio de la Merced. Tienen un local donde ahora atienden a nivel ginecológico, psicológico, incluso a tema dental, tienen diferentes ayudas, ¿no? Fabrican sus propios preservativos para distribuir. Bueno, una mujer que si podéis acceder a Hijas de Ningún Dios, al documental corto que yo hice, yo la entrevisto a ella. Bueno, esa mujer, no te puedes ni imaginar el ser humano que es. Yo en mi último viaje fui a visitarla y una trans, que eso fue, todavía estamos en la pandemia, en el 21, que salió de la consulta, se sienta conmigo y me dice, para mí es Dios. Él dice, yo estaba en la calle en plena pandemia, esa trans se había inyectado aceite y se le había gangrenado todas las piernas, porque no tienes dinero y no te inyectas los productos que te... Claro. El cuento corto es que Elvira la sacó de la calle, la llevó, dice, yo estoy viva gracias a Elvira que me sacó de la calle. Yo estaba casi sin comer, desnutrida, porque en la pandemia, bueno, cuando esa mujer se levantó la falda, esa trans se levantó la falda, y yo le vi las cicatrices y el espanto que había en esas piernas, dice, pero ahora estoy bien, gracias a Elvira. Entonces, el trabajo de la cantidad. Yo he podido entrevistar a mujeres que han sido traficadas muchísimo tiempo porque ella se ha jugado la vida para sacarlas de ahí. Pero literalmente, a su marido le dieron una paliza que lo mandaron 2 semanas al hospital. Con eso quiero decir que eso es lo que a mí me da la fotografía. Ese pedazo de humanidad, poder conocer a estas personas y ser privilegiada
de que me puedan compartir sus experiencias, ¿no? Entonces, esas son a las personas que yo admiro. Isabelita, bueno, perdón, porque la llamo, Bueno, es mi amiga, es mi sí. hermana. Isabel es una de ellas. Sí. Luego, es que me enrollo como una persiana. No te preocupes. Nosotras también, Así ¿eh? no No nos te enrollamos preocupes. nosotras, porque yo ya te iba a meter una cuñita por ahí. Digo, no, que sigas. Y al final Vale, la entrevista sí. la interesante Nada. eres tú. Y Cristina es una persona trans que yo fotografié aquí en Barcelona que me dio esta información de que estaba habiendo cambios en cuanto a las políticas en relación a la comunidad LGTBI en Cuba y que tenía que ir. Y efectivamente fui. Y exactamente yo llevaba como 3-4 años que no iba a Cuba y yo vi ese cambio. Y entonces eso fue lo que me me motivó para iniciar el tema de Sex and Revolution en Cuba. Oye, Nuria, yo estaba pensando, cuando tú te encuentras con este tipo de gente, como las que acabas de citar, que es gente muy potente, o sea, con historias muy potentes, y también muchas veces cuando tú vives en una situación, también tu propia expresividad también es mucho más potente. Son personas a veces que tú notas esa especie de magnetismo de todo lo que han llevado encima, y tú estás frente a ellas y tienes una cámara de fotos. ¿No tienes a veces la sensación, cuando tú estás frente a estas personas con tanto que contar y con tantos matices, pero también con tantas cosas tan impactantes, porque parece que lo tienen todo a la hora de contar, tú estás con la cámara, ¿no tienes la sensación a veces que la cámara igual no es suficiente para contar eso? Total. Mira, ayer lo hablaba con Guillem Trius, que él hace vídeo, ¿no? Yo decía, mira, ya puedes hacer la foto, el fotógrafo de tu vida, la foto más digo, que hay historias que necesitas los testimonios. Hijas de ningún Dios, no, o sea, yo te puedo contar, te puedo mostrar las fotos, pero cuando tú escuchas el documental y escuchas los testimonios de Elvira, escuchas los testimonios de la madre que le secuestraron a su hija de 14 años, de dos mujeres, de Alejandra y de Rebeca, que fueron traficadas, cuando tú escuchas sus testimonios, es que pégale 3 patadas a mis fotos, no hace falta mis fotos. No, son innecesarias. O sea, ese testimonio. Y es cierto, hay temas y sobre todo, pues eso, personas con historias tan potentes que la cámara, la foto, no, o sea, se queda muy cortita. No es suficiente. Uh-huh. En tu trabajo también el retrato, lógicamente, es muy importante. Yo, viendo algunos de tus trabajos, me han venido a la cabeza 2 personas que ya han pasado por el podcast. Una de ellas es Ana Palacios, sobre todo porque a mí hay cierta estética en tu fotografía, porque es verdad que tú vienes de un documentalismo más clásico, pero en ti se ve, hablaremos de eso también, ¿eh? Si nosotras, como nos ponemos el tope de tiempo, nosotras no pasa nada, tú no te preocupes. Ya tengo apuntado. Sí que se ve en tu trabajo, estéticamente también se ve una evolución, desde un documentalismo más clásico, por así decirlo, hasta un documentalismo que casi yo a veces veo que estás, por así decirlo, más cerca igual de incluso de Cristina de Mí, de Lolúa Ribeira, que de Cristina García Rodero, por citar a las 3 que están en Magnum, para que la gente se haga un poco la idea de lo que estoy diciendo. Pero tú cuando... Y perdona que haga un Sí. pequeño apunte. Ponte el boli donde ibas. No, si no voy aquí, estoy yo con mi cabeza. Que digo que además también para ti tienes mucha influencia de fotógrafas latinoamericanas y yo creo que eso en el trabajo tuyo también se representa, que eso que no es tanto el estilo como de Ana Palacios, sino Sí. que No, a mí me tienes, recuerda a veces. sí, pero bueno, que tienes otras Sí. referencias que hace que sea un tipo de documental diferente. Y las fotógrafas latinoamericanas que yo te digo en más de una ocasión, que son una fuente de creatividad y de todo, yo creo que estás ahí en una mezcla de todo esto. Y ahora, después de este inciso, Ahora, a ver cómo puedes retomo yo continuar. esto. Sobre todo porque quería acabar, a donde quería llegar es a una frase que nos dijo Judith Pratt, a cuenta de sus trabajos, donde también trata con personas pues, que han sido víctimas, sobre todo víctimas de conflictos armados, y de cómo afrontan un poco el día a día. Y ella nos dejó aquí una idea que era muy importante y a mí me pareció además muy bonita, decir que hay que tener cuidado cuando tú tratas con este tipo de personas de no victimizarlas. Es decir, ella decía que era importante darles voz, porque así eran ellas las que contaban su historia y no tú desde tu perspectiva de mujer o hombre blanco occidental que va con sus ideas preconcebidas de cómo es el lugar y de cómo hay que tratar a la gente, ¿no? Y te quería preguntar si tú también eres consciente a veces de
bueno, de que hay que tener en cuenta ciertas cosas para no caer en ciertos clichés, que en estos temas es además muy habitual. Sí, total, comparto total con Judith Pratt, que la admiro muchísimo, tiene un trabajo maravilloso. No, yo de hecho siempre trato de alguna manera, con todas las personas con las que trabajo, entrevisto, documento, siempre son personas que han sufrido una serie de violencias, pero siempre desde el empoderamiento, desde la fortaleza. O sea, siempre tengo mi ángulo y mi relación con ellos, y cuando yo hablo de ellas, siempre es, no de pobrecita, no, es fulano, mengana, tal, les pasó esto, pero luego han hecho esto, tal, o sea, yo cuando explico las historias personales, siempre es desde un punto de admiración y de wow, nunca, o sea, eso está en las antípodas de cómo yo funciono como fotógrafa y como ser humano, victimizar a nadie. Todos sufrimos en esta vida, todos tenemos nuestros dolores, pero nadie es víctima nadie se le puede etiquetar como víctima. Es decir, en ese sufrimiento, todos o todas, de alguna manera, claro, a unas escalas diferentes, intentamos salir adelante, que ese sufrimiento no nos coma y no nos hunda. Entonces, posicionarte como hablar en relación a una persona que ha tenido sufrimiento o que lo ha pasado mal como víctima es empequeñecerla. Todos, de alguna manera, buscamos herramientas para sobreponernos y tirar adelante, por lo tanto. Totalmente de acuerdo con Judith, vamos, no puedo estar de acuerdo. Además, en ese tipo de trabajos también es importante, bueno, y fotográficamente yo creo que cuando haces un retrato también es importante, nosotras lo hemos comentado muchas veces, la horizontalidad, es decir, que la gente a la que estás fotografiando vean que tú no estás un nivel por encima o dos o tres, sino que eres su igual y que tienes, yo creo que es importante también, yo cuando hago entrevistas como periodista me doy cuenta, que ellos perciban que tú tienes un interés genuino, que no tienes un Exacto. interés interesado en su historia, ¿no? Y yo creo que es importante porque ellos, cuando perciben eso, te dan más. Y es maravilloso cuando eso traspasa lo que es la relación personal y puede verse pues, en un texto que tú escribas o en una fotografía que tú tomes, ¿no? Y a mí hay, por ejemplo, tus retratos, a mí me parecen unos retratos que están llenos de sensibilidad y en ese sentido que transmiten muchísimo. Y son retratos, además, de pararte a mirarlos, porque luego es verdad que las fotografías en situaciones muy difíciles y en lugares que tampoco son excesivamente fotogénicos, atendiendo a una idea ideal de lo que es la fotogenia, ¿eh? Pero me gusta mucho porque también se ve ese cuidado en la composición que existe, ese cuidado también en la luz. Y yo me he topado en este sentido con unas palabras de Silvia Omedes, a quien tú también conoces bien y que pasará por aquí también. Y ella dice una cosa muy bonita, además yo creo que te describe muy bien, y dice: Nuria es una retratista fuera de serie. Sus retratos van mucho más allá de un buen retrato, no solo por hacer retratos compositivamente bellos, sino porque al mirarlos sentimos que podemos atravesar la piel del retratado. Que eso es un poco lo que te estaba diciendo yo, ¿no? Con otras palabras más bonitas. Qué palabras tan bonitas, que es sumamente generosa, de verdad. Yo cuando la escuché decir eso dije, wow, Silvia, por favor. Qué regalazo, y más viniendo de Silvia Omedes. Silvia, claro. Bueno, es decir, no porque, vamos a ver si me explico, me encantaría que me lo dijera cualquier persona, pero sí que es cierto que una persona que conoce tanto sobre fotografía, quiero decir, pues que Silvia no dice algo si no realmente no lo dice por decir, no lo dice ni por quedar decir. bien. Claro, aparte ella, quiero decir que me emocioné tanto cuando la escuché. Es que es Sí que precioso. yo me siento muy cómoda con el retrato, aunque ha habido veces, y ahora estoy en una época de estas, que estoy como un poco huyendo, porque siempre voy al retrato, entonces necesito trabajar
con otras herramientas que no solo sea el retrato. A veces, y otras historias necesitan y estoy en eso, ya lo estoy haciendo en los trabajos que estoy ahora. El retrato no... de hecho, estoy trabajando mucho con objetos y con espacios. Ah, sí, mira. Sí. Nos estás creando ya mucha curiosidad, Nuria. Mira qué carita se pone. Es que me encanta, es que me recuerda como Isabel Azcárate, Sí. que yo os veo y digo, ¡ay, qué guay! Porque es que transmitís una energía, porque ahora, por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? Por ejemplo, manejas el retrato, es lo que estás cómoda, es lo que te gusta, pero tú sabes que tú misma y el trabajo quizás necesita algo más. Y haces ese ejercicio de ponerte a prueba y decir, venga, me voy a abrir, pues voy a hacer espacios, objetos, que luego igual vuelves al mismo sitio, ¿no? Pero esa cosa de querer seguir buscando, ampliar, En ese crecer, bagaje, eso es además, maravilloso. aprendes un montón de cosas. Claro. Yo creo que eso es ejemplo de lo que también hemos comentado muchas veces nosotras y que lo vemos en casos como Isabel Azcárate y gente que tienen ya además un largo recorrido que parece que tienen que estar de vuelta de todo y no, porque eso es muy peligroso estar de vuelta de todo en algunas cosas, es mantener esa curiosidad, también lo vimos con Isabel Muñoz, y esas ganas de hacer cosas y de seguir descubriendo que casi... ves a veces más emoción y más ganas en esta gente que no en la gente que empieza, ¿no? Y eso es muy curioso, pero es que es tan bonito ver, ¿no? Que después de tanto tiempo todavía tienes esas ganas, ¿no? de investigar cosas nuevas. Y yo esto lo quería hilar, que a mí me gusta mucho hilar, con el tema, claro, porque hemos visto, Nuria trabaja en países muy lejanos, en temas, la identidad de género, pero Nuria también por la pandemia, que a todos nos puso la vida un poco patas arriba, Nuria documentó también una realidad suya muy personal, de una situación muy concreta de su familia, y ahí acabaste también, hombre, porque tampoco te podías mover ni podías viajar, pero también se dieron una serie de circunstancias, como fue el suicidio de tu hermano, la situación en la que quedaba tu madre y tu otro hermano con una discapacidad intelectual y con una esquizofrenia. La madre dependiente. Y la madre dependiente. Y ahí, y esa historia también, de ahí viene tu interés por los temas de salud mental, un poco, intuyo. Y ahí también construiste una historia preciosa, dura también, pero que está muy tratada muy a tu estilo, que a mí me gusta mucho porque es muy sutil, pero es muy potente. Y yo quería preguntarte cómo tú, en esa situación que se te presenta tan complicada, de repente, en ese contexto general, además también tan complicado, cómo tú afrontas ese cambio en tu forma de mirar y en tu forma de trabajar como fotógrafa. Mira, fue algo que yo no hice ni siquiera ninguna reflexión fotográfica. Realmente fue algo que salió, fue como una necesidad. No sé, tú sabes como cuando te mueves de forma automática, como si hubiera algo dentro que te está, o sea, que tú no estás controlando, no ha sido algo voluntario. No fue como otros muchos procesos fotográficos en los que sí analizo, me paro a pensar, soy consciente. No, eso fue, claro, es verdad que yo me vi envuelta en una situación personal muy, muy compleja, ¿no? Mi hermano murió a finales de enero, o sea, al mes y medio de fallecer mi hermano nos confinan. Se me genera una situación, es que fueron unos meses con mucho miedo al principio con la pandemia. Entonces, no sé, fue como algo muy que salió de dentro sin ni siquiera pensarlo ni analizarlo, que tenía que documentar es que me parecía hasta un punto ser realista el que mi hermano, con una discapacidad intelectual de un 68% y con esquizofrenia, que siempre vuelvo a decir, mi hermano es una persona que a mí no me preocupa su esquizofrenia porque él es sagrada su medicación y él lo único es que es un niño de 14 años. Claro. ¿Vale? De hecho, él acaba de llegar hace un poquito, ha venido esta mañana, yo le doy el dinero, lo compra, le digo, oye, cámbiate las bambas, no quiero que lleves... O sea, yo tengo ahora un hijo de 51 años. Simplemente, pero quiero decir que, claro, o sea, un adolescente tú lo tienes que supervisar. Y, entonces, él de golpe y porrazo se tiene que hacer cargo 24 horas de una persona dependiente. Él no tiene una capacidad como para resolver o sea, muy surrealista realmente. Y yo dije, es que esto es una historia. O
sea, había momentos en que yo me ponía como Nuria hija, pero luego hubo algún momento en que yo me puse como Nuria fotógrafa y dije, vamos a suponer que no fuera mi familia. Visto desde fuera dije, pero es que esto es una historia, aquí hay una historia. Y dije, tengo la necesidad imperiosa de documentar esto y sobre todo de gratitud a mi hermano por el esfuerzo que estaba haciendo, pobrecito, que lo hacía pues lo mejor que podía, ¿no? Y con sus limitaciones. Entonces, estoy muy contenta de haberlo hecho. Y hay una foto, perdóname que te interrumpe, pero es que hay una foto que simboliza muy bien todo eso y sé que sabes a qué foto me refiero. Es esa foto en la que tu hermano está dando crema hidratante a tu madre, que tiene muy malas piernas y con muchas varices y se le seca muchísimo. Y hay una foto además que él está con una sudadera rosa. Eso hace que la luz también sea muy especial. Y es una foto que desde luego es de esas fotos que te tocan la fibra sensible, ¿no? Sí, la verdad es que esa foto a mí me emociona mucho. La cara de tu madre en esa foto también es preciosa. Mi madre ya estaba empezando a tener síntomas de un poco de demencia, con lo que eso supone a nivel de complicación de cuidado. Sí, fueron momentos muy, muy duros y muy complicados, la verdad. Luego, además, en esas fotos que haces, también hay una parte muy bonita que define muy bien, yo creo, a la Nuria fotógrafa y a la Nuria hermana, hija y mujer, que es que tu madre tenía también una chica que era la que le cuidaba, ¿no? Y ella era de riesgo porque era asmática. Entonces ella tampoco podía ayudar, ¿no? Entonces la historia es mucho más compleja de lo que en un principio ya lo es, ¿no? Y que cuando ya se empieza a abrir un poquito todo, ya, claro, para ti es parte de la familia, ¿no? Porque es una persona que cuida a tu madre y que la cuida bien. Entonces, cuando ya la consigues incorporar, vuelve a entrar ella en la familia. Ya hay momentos ahí de risas y de complicidad y yo creo que eso también es muy bonito resaltar. Esas fotos, muy preciosas. Es que nos hemos llegado a reír tanto. Sí. Sí, nos reíamos y aparte mi hermano es que es muy divertido. Él tiene unas explicaciones. Yo digo que la historia de mi hermano lleva un documental, porque si tú vieras las conversaciones que tenemos nosotros y él te explica y te suelta las cosas así. Fuimos al dentista el otro día. Oye, chata, que están... Y ahora me ha ayudado tenía ahí vidrio para tirar y cuando subía una señora, o sea, había una señora que salía del piso de abajo con el andador. ¿De qué? ¿Con el andador? No, a darse anda, que la puñeta de ir con el andador. ¡Qué grande! Es espontáneo, de verdad. Es tan bueno. Sí. Claro, le pego las broncas porque a veces... Hombre, porque a veces hay que echar la bronca. Y alguna vez que he subido a casa y he visto cómo tenía el lavabo, ahí le cayó la santa bronca. Claro. Pero intento que sea muy autónomo y yo no sé cómo hablar de mi hermano y se me ha ido. Ya. No estamos hablando de esas fotos tan bonitas donde aparece la cuidadora de tu madre. Sí, y que entonces que nos reíamos mucho con Olga. De hecho, Olga va a casa de mi hermano todos los lunes. Mi hermano compra, mi hermano hace la limpieza y se encarga pero no sabe cocinar, claro. Entonces Olga va todos los lunes y por la mañana y dedica toda la mañana a cocinarle. Entonces se lo pone en tupper, se lo pone con etiquetas, la comida del lunes, el martes, la cena, tal. Entonces ella está ella sigue. Qué trabajos tan necesarios y qué poco valor se le dan, ¿eh? O sea... Ella es de mi familia ya, entonces, y ella también está como muy integrada porque también tiene problemas de salud mental. Entonces, bueno, pues esto, muchas veces hacemos los comentarios. Ella a lo mejor viene aquí a casa, ¿no? Que también me ayuda a veces. Y viene mi hermano y empezamos a decir, o sea, me dice ella, oye, tú no te vas a creer que tú también tienes algún grado de discapacidad. Tú también pega, ¿no? Y hacemos... Claro. Y nos reímos tanto, nos reímos o sea, le quitamos importancia a... Sí. No, además es que siempre decimos medio en broma, pero yo creo que también con un poco en serio que la vida necesita ese punto que te da la locura, que se me entienda bien, ¿eh? O sea, el punto es un poco irreverente, ¿no? Que no debemos perderlo nunca, porque es que esto si no sería mucho más difícil de lo que ya es a veces, ¿no? Estamos acabando, pero yo no quiero dejarme una pregunta
2 preguntas en el tintero. Aquí sí te voy a pedir que seas un poco breve porque te estamos robando un montón de tiempo, Nuria, y me siento un poco mal, ¿eh? Pero que si no, Lupita se nos va a enfadar. No, se va a dormir, creo yo, porque está ahí. Mira, tiene la cabeza apoyada en la Dormida. mesa. Bueno, pues Fíjate. vamos a dejarla tranquila. Digo, estos temas que tú has tratado, tanto el tema de la salud mental y el tema de la identidad de género, se nos ha quedado en el tintero un trabajo de México, pero como te invitaremos otra vez, el trabajo que tiene que ver más con la identidad de la nación, que me parece también una forma muy interesante del tema de la identidad, pero eso ya lo trataremos. Estos temas tan sensibles, tú los has tratado cuando no existía tanta sensibilidad hacia estos temas. Y yo te quería preguntar, claro, a veces dices, es importante visibilizarlos, trabajarlos, y para visibilizarlos hoy en día siempre piensas en darles una salida a medios de comunicación. No es nada fácil. ¿Tú cómo has gestionado un poco el hecho de hacerlos visibles? ¿Tú recurres a medios de comunicación? ¿Tienes otras vías para darle salida o cómo haces esto? Bueno, el tema de la identidad de género, como yo lo empecé a hacer hace mucho tiempo, entonces no, o sea, era impensable, ningún medio, ni se hablaba de eso, era un tema tabú. Entonces, yo conseguí publicarlos, temáticas de LGTBI y tal. La única revista que pues, prácticamente de las pocas, alguna más también fuera y tal, pero aquí a nivel nacional, en Interview. Uh-huh. Interview fue la única que sí que me fue publicando lo que hice en Brasil, en Cuba, en Estambul. Es decir, porque bueno, pues tenía ese perfil, ¿no? Pero, y luego el tema de salud mental, pues dijéramos al principio, cuando empecé a hacerlo con Majo Siscar, que el primer reportaje lo hice con ella, que fue en pleno confinamiento, no confinamiento, sí, vamos, con confinamiento, sí, cuando empecé, pues no interesaba porque todavía estaba todo. O sea, fue como después que saltó al foco, a la palestra, el tema de la salud mental, pero los primeros meses no. Entonces nos dijeron que no. Fue la revista 5W para su versión en papel, que iba a ir sobre el monotema, el tema, son monotemáticos de la salud. Claro, cuando hablamos con Agus y Ana Suriña, nos dijeron que sí, que claro, ellos rápidamente vieron que ahí había tema. Entonces, ellos sí que nos dijeron, y a partir de ahí sí, pero que es verdad que al principio son como que temas muy tabús y que una vez que ya los grandes medios empiezan y socialmente se empieza, pues sí, ya es como que te abren un poco el Sí. Hay veces que por circunstancias se ponen, por así decirlo, como de moda, que ya no sé, Sí, porque eso es. muchas veces no es que seamos más sensibles, ese es el objetivo, pero hay otras veces que se pone como de moda hablar de ciertas cosas. Y bueno, eso hay que aprovecharlo, con la parte que puede tener mala, pero bueno, a veces Sí. el subirte un poco a la ola esa, Claro, pues... muchas veces es ahí o luego ya O nada. nada, claro, entonces hay que aprovechar esas cosas. Yo quería, bueno, ya estamos acabando, Nuria, quería dejar claro además que Nuria, aparte de una excelente fotógrafa y de tener una sensibilidad maravillosa para estos temas y de acercarnos historias que son muy, muy necesarias, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es que cuando tú hablas de tu trabajo en Cuba, que al final casi no hemos hablado del Sex and Revolution, pero bueno, como es el más conocido, tampoco me preocupa mucho. Que tú dices que te gustan los proyectos a largo plazo y yo te he oído decir que el trabajo en Cuba, el Sex Art Revolution, es una parte, es como un capítulo de un trabajo de todos los cambios que se están dando actualmente en Cuba, que es un trabajo a largo plazo. Y yo normalmente he oído a los fotógrafos hablar, bueno, cuando hablan de largo plazo, pues 5, 6, 7 años, pero a Nuria le he escuchado yo decir que ese trabajo es de 20, 25 años. Es un Nuria. proyecto de vida, Sí, total. sí, esto sí que no quiero decir, es verdad, me he ido. Tengo un proyecto que se titula La Isla, que es sobre Sí. la sociedad cubana, su cultura y sus cambios. Y entonces va por capítulos y por temas. Entonces, otro de los temas que... Tengo temas más pequeñitos, porque Sí. no todos los capítulos duran muchos años, ¿no? Pero ahora he terminado uno que se titula La larga travesía, sobre cómo cómo la africanidad construye la identidad cubana, cómo la atraviesa a todos sus niveles. Es decir, tú no puedes analizar la sociedad cubana si no analizas su africanidad. Entonces, incluso dentro de este capítulo hay varios temas, que está la sociedad secreta vacua, hay
otro capítulo, otro subtema que es pelo malo, que es un tema... Eso es chulísimo. Sí, eso me gusta mucho. ¿Cuál es? Yo no sé cuál es. En la web está. Ah, vale. Sí. Y entonces hablo también, hay otro capítulo que no todo está en la web, Sí. que es El color del azúcar, que reflexiono sobre el pasado esclavista. Hablo de la esclavitud y de las huellas tan profundas que ha dejado la esclavitud y lo que es el racismo en Cuba, ¿no? Entonces, abordo ahí un montón. Ay, es verdad, nos hemos dejado esto que yo quería hablar. Es que casi... Bueno, pero esto es bonito muchas dejarlo cosas. así Es con que ganas. con todo eso, Nuria, 25 años casi me parece poco. Pero no, ahora estoy trabajando desde hace 2 años también, porque Sí. voy a otro capítulo que es sobre la crisis y el colapso económico en Cuba, que se titula Una isla en fuga, sobre el gran éxodo que se ha producido masivo en los 2 últimos años, que mayor que uniendo los grandes 3 éxodos en la historia de la Revolución Cubana. La crisis económica y social, la desesperanza, el colapso social. Un tema muy complejo que me está costando mucho ver cómo lo abordo, porque es muy delicado, pero también ese es otro de los grandes capítulos, y hay más capítulos más pequeñitos, Sí. pero pues sí, estoy abordando... Pues ¿sabes qué es lo bueno? Bueno, tiene muchas cosas buenas, obviamente, pero ¿sabes qué es lo bueno de que tengas un proyecto a 25 años? Que fíjate todas las veces que te vamos a poder invitar. Uy, qué para que optimista. ¿Vamos a vengas. estar 25 años? Hombre, nosotras vamos a dar mucho la chapa y Nuria también. O sea, que la gente que se Son arme de chapas paciencia. bonitas y necesarias, y muy Sí, necesarias. sí, que te vamos a poder... Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti Nada, jolín. por contarnos todo esto, que se nos ha pasado el tiempo, creo que llevamos Sí. casi hora y media. Sí, casi hora y media. No, sí, a nosotras sí, se nos ha pasado el tiempo volando y eso siempre es muy buena señal, Sí. Nuria. O sea que agradecidísimas de todo lo que nos has contado, de la paciencia de Lupita que ha despertado y todo de la siesta. Buena, que ha estado muy formal, no ha ladrado, no ha hecho nada. Es una bendita. Qué maja. Pues muchísimas gracias, Muchas Nuria, de gracias, verdad, Nuria. por tu tiempo y por tus historias y por tu trabajo, sobre todo, y que sigas trabajando esos temas tan necesarios que tenemos que tener también presentes en nuestros días a día, que son muy complicados, pero hay que hacer también un huequito a las cosas que pasan alrededor del mundo y que al final siempre nos acaban afectando, que es importante. Así que, Nuria, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Gracias, Nuria. Y nosotras volvemos en el siguiente episodio del Espejo de Vivian y Francesca. Gracias, Chao. chicas. Por favor. Chao.